Hola, les habla el profe Sterling. Este es un trabajo para la Universidad Técnica Nacional de Costa Rica, la UTN. Ok, y a continuación vamos a resolver una ecuación diferencial utilizando el método de variables separables. La idea de este ejercicio es observar que no siempre va a ser dy sobre dx. Depende de la situación que nos plantee la ecuación diferencial. Inclusive si observamos en esta, no existe y. Lo que aparece en esta ecuación diferencial es la letra t. Pero además podemos observar que el y' no existe. Aquí lo que existe es un x'. El x' quiere decir la derivada de x. Recordemos que el hecho de que se nos vea así no es tan útil. Es más útil escribirlo en su forma de diferenciales. Por lo tanto, vamos a escribirlo a continuación de la forma correcta. Y aquí es donde viene la situación particular. En lugar de escribir x', vamos a escribir la derivada de x con respecto a la t. Mucha atención. Como dice x', en el numerador yo escribo dx. Y como la otra derivada es t, yo escribo en el denominador dt. Esto nos lleva a escribir también que esto es igual que 0. Ahora sí nos podemos dar al proceso de tratar de separar las variables. Según lo que tenemos en esta línea, el procedimiento a seguir sería tratar de dejar esta fracción sola a un lado de la igualdad, lo cual nos lleva a la siguiente expresión. ¿Por qué tengo como idea tratar de que esta fracción quede al otro lado del igual? Bueno, si podemos observar entre el paréntesis y dx, lo que tenemos es una multiplicación. Si estas dos partes están multiplicando, entonces yo puedo tomar dt y pasarlo a multiplicar al otro lado de la igualdad. Y de esta forma ya separé el dx de la dt. Por lo tanto, el siguiente procedimiento sería ok, si pueden apreciar, lo único que hice fue pasar el dt a multiplicar a este lado. Ahora, dentro de este paréntesis tenemos una combinación de las dos variables. Tenemos la t y tenemos la x. Por lo tanto, una buena idea sería tratar de buscar un procedimiento que me separe esas variables, el cual sería el siguiente. Muy bien, vamos a observar qué fue lo que se hizo. Si podemos analizar aquí bien, tenemos que el 2t es un factor común. Si el 2t es un factor común, lo saco y entonces de todo esto lo que me va a quedar es x a la 2. Y como vamos a sacar esto a factor común, lo que nos queda es 1. Recordemos, no podemos decir nunca que no queda nada cuando sacamos a factor común algo parecido a eso. Y del otro lado todo queda completamente igual. Ahora podemos visualizar que de un lado tenemos un paréntesis que solo tiene a x dentro y del otro lado tenemos un paréntesis que solo tiene t adentro. Entonces esto me puede indicar a mí que puedo separar por completo todas las variables, lo cual sería el siguiente procedimiento. Observando, lo único que se hizo es que se toma este paréntesis y se pasa a dividir. Vean que el menos lo conservé, lo mantuve con el dx, eso se puede hacer. Ahora, este paréntesis que está multiplicando lo pasé a dividir. Recordemos que este 2t es este mismo que está aquí y que este menos es este mismo que está aquí. Ahora sería tratar de obtener la integral del lado izquierdo y la integral del lado derecho. A continuación vamos a trabajar con esta integral, la cual llamaremos integral roja, para ver cómo podemos resolverla. Si observamos en el denominador dice t a la 4 y si nosotros hacemos u igual a t a la 4 más 1, el du no me va a quedar
t a la 1, me va a quedar t a la 3. Por lo tanto, debemos de buscar un procedimiento diferente que nos ayude a integrar esto. Entonces vamos a analizar algo importante. Decimos que u puede ser igual a t a la 2. Por lo tanto, du va a ser igual a 2t por dt. Si observamos bien, 2t de t es lo que tenemos en el numerador. Y entonces podemos sustituir en el denominador t a la 4 por lo siguiente. Analicemos un poco antes el t a la 4. Recordemos que t a la 4 es lo mismo que escribir t a la 2 elevado a la 2. Pero si antes habíamos dicho que u es igual a t a la 2, entonces podemos reescribir esto como u elevado a la 2. Recordemos que u era t a la 2. Eso lo habíamos dicho en esta parte de aquí. Con todo esto podemos reescribir esta expresión de la siguiente forma. La integral roja sería la integral de du sobre u a la 2 más 2. Recordemos por qué u a la 2. Debemos recordar que de todo esto podemos concluir que nos queda u a la 2 en el denominador. Ahora eso va a ser igual a que además, bueno, sí podemos quitar este menos de aquí y escribirlo en la parte de afuera de la integral. No hay problema, eso se puede adelantar. La situación es que si sabemos cómo se integra esta parte roja, pues inmediatamente vamos a ver cómo se integra la parte negra, porque prácticamente es la misma situación. A continuación debemos recordar que en algún momento habíamos visto dentro de las tablas de integrales que la integral de 1 sobre 1 más x a la 2 es igual al arco tangente de x más c. Esto es por una tabla de integrales, no es que ustedes necesitan realizar algún procedimiento. Pero si observamos, aquí dice u a la 2 más 1 y prácticamente es lo mismo. Cuando tenemos un más en el centro, da igual si lo escribimos primero o después con respecto a la letra o el 1. Y si observamos en la integral de color negro, pues tenemos casi que lo mismo también, nada más que está al revés. Lo que pasa es que cuando hay un menos en el centro, no importa si se escribe x a la 2 más 1 o 1 más x a la 2. Se puede aplicar exactamente esa misma fórmula de integrales. Lo que quiero decir es que entonces la integral roja nos va a quedar y la integral negra nos va a quedar. Mucho cuidado, recordemos por qué este negativo. Este negativo es porque en la integral negra teníamos un menos fuera de la integral, entonces ese menos se mantiene en el resultado de la integral. Además, también debemos recordar que u habíamos dicho que era t a la 2. Por lo tanto, el resultado final de la integral original nos quedaría. Pero tenemos una situación particular. En este punto tenemos un posible resultado para la ecuación diferencial original. Pero si observamos un momento al inicio, nos dice que x de 0 es igual a 1. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que cuando t es 0, entonces x es 1. Y trasladamos esa información para acá. Recordemos, cuando t es 0, entonces x es igual a 1. Lo cual nos lleva a sustituir dichos valores en la expresión que tenemos en esta parte. Es decir, debemos de escribir. Mucha atención. Este 0 es el que va aquí porque decía t a la 2, entonces sería 0 a la 2. Este 1 es el que está aquí porque decía x, entonces yo lo sustituyo y escribo 1. Si la pregunta a continuación se centra en cómo hacemos para obtener esto, recordemos que en la calculadora
esto es el equivalente a Shift y tocar el botón tan. Si ustedes presionan esto en la calculadora, primero Shift y después tan, en la calculadora va a salir tan a la -1 y un espacio para escribir el número que tenemos aquí. Es decir, arco tangente o tan a la -1 es exactamente lo mismo. En realidad, arco tangente lo que quiere decir es tangente inverso. Veamos en la calculadora. Shift tan y escribimos 0 elevado a la 2. Eso nos da 0. Ok, lo cual quiere decir que de este lado me da 0 y en la calculadora hacemos menos Shift tan de 1 es igual a menos 45. Recordemos que aquí estamos trabajando con grados. Entonces, para que no nos salga menos 45 grados, vamos a realizar lo siguiente. Nos venimos y hacemos Shift Mode y lo colocamos en radianes, que es el número 4. Y entonces volvemos a escribir menos Shift tan 1, cierro paréntesis, igual, y me queda menos 1/4 de pi. Vamos a ver por qué era tan necesario. Bueno, resulta que de este lado vamos a escribir menos 1/4 pi más c. Si nosotros dejamos el resultado en grados, entonces no tenemos unidades lineales aquí y realmente estamos trabajando con unidades lineales en todo. Ahora sería despejar esta ecuación, la cual es muy simple. Escribimos. Y de esta forma nos damos cuenta cuánto vale el valor de c que siempre hemos trabajado en los cursos anteriores de cálculo. Es decir, podemos reescribir la ecuación, la solución de la ecuación diferencial de la siguiente manera, la cual podemos llamar solución general de la ecuación diferencial, solución particular de la ecuación diferencial original. ¿Por qué particular? Porque ahora no dice c, ahora sabemos que c es un valor específico para la situación en donde t es igual a 0 y x es igual a 1. Ok, a continuación vamos a recordar que estamos trabajando de tal forma que la derivada era de x sobre de t. Esto lo que quiere decir es que la variable dependiente es la x, entonces lo que debemos despejar es la x, no la t. Para despejar la x debemos recordar algunos datos especiales que realmente son importantes. Lo primero que vamos a hacer es tratar de dejar arco tangente de x solo. ¿Por qué? Porque lo que queremos despejar es la x. Recordemos que en algún momento decía dx sobre dt. Eso quiere decir que la variable dependiente es la x y tenemos que despejar la x. La t no. Entonces, una forma de trabajar esto sería realizando el siguiente procedimiento. Ok, si observan realmente, lo que hicimos fue que este arco tan lo pasamos a positivo al otro lado del igual y este arco tan lo pasamos a restar al otro lado del igual. En este punto debemos de recordar lo siguiente. Debemos recordar que arco tan de x es lo mismo que escribir tangente a la -1 de x. Esto es lo primero que debemos de tener en mente. También debemos recordar que tangente a la -1 de x es igual a un ángulo, lo cual hace referencia a que si aquí tenemos tangente a la -1 de x, entonces el ángulo sería todo esto. Ahora debemos tomar en cuenta que de aquí se deduce que tangente ya no a la -1, sino que tangente de zeta es igual a x. Vamos a ver para qué sirve todo esto.
Esto sirve para recordarse que lo que está del otro lado del igual se convierte en el ángulo de tangente y lo que está dentro de tangente a la menos 1 se convierte en lo que está al otro lado del igual. Trasladando esto a la expresión que tenemos aquí, nosotros podemos reescribirla para que se vea similar a lo que acabamos de deducir a este lado. Reescribiendo esta expresión nos va a quedar. Recordemos que habíamos dicho que arco tangente era lo mismo que decir tan a la menos 1. Ahora, recordemos que esta x pasa al otro lado del igual. Entonces, podríamos afirmar que esta x pasa al otro lado del igual. Y todo esto que está aquí se va a convertir en el ángulo de la tangente de θ. Lo cual sería de la siguiente forma. Vamos a ver, tomen en cuenta que esta X la subrayé en verde y todo esto lo subrayé en azul. Entonces me quedaría tangente ya no a la menos 1 de 1/4 pi menos arcotangente de t a la 2 igual a X. Y de esta forma despejé la X utilizando las propiedades de la tangente, recordando que si tangente a la menos 1 de un argumento es igual al ángulo, entonces tangente del ángulo es igual a dicho argumento. En este caso el argumento de tangente a la menos 1 es x, por eso escribo la x aquí, y lo que está en la posición del ángulo es toda esta parte, que es lo que escribí en azul. Y a esto sí le podemos llamar realmente la solución particular de la ecuación diferencial que habíamos visto anteriormente, es decir, de esta ecuación diferencial.